Muy bien, una visión global del Evangelio. Hemos estado estudiando el Evangelio, ¿no?, en el libro de Romanos. Ahora hacemos un repasito rápido. Pero el Evangelio, ¿qué significa mirando a vista de Pablo? ¿Qué significa a nivel global? Pues Pablo da un poquito de eso en sus planes, ¿no?, en lo que es su visión y lo que es diferente, ¿no? Vamos a ver un poquito también lo que hizo Pablo y lo que ocurrió en su vida poco después de escribir estas palabras. Repaso lo que hemos visto hasta ahora en Romanos, capítulo 1 al 3, el pecado y la justicia de Dios. Vimos lo que es, el mundo está lleno de pecadores, como tú y yo, ¿no? Somos pecadores y merecemos la justicia de Dios por nuestro pecado. Vimos en el 4 el 5 la justificación que ofrece Dios, la justificación por obra de Cristo, no por ninguna obra nuestra. Dios declarando justo al que pone su fe en el Señor Jesús. Del 6 al 8 vimos la santificación, o sea, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones después de ser salvos, y convertirnos de pecadores en santos, ¿no? Convertirnos en personas que realmente vivimos como Cristo. Algo que a mí me falta mucho por alcanzar esa meta, ¿no? Pero estamos en el camino de ser como Cristo. Del 9 al 8 vimos que Dios está en control de la salvación, hablamos de que Dios abrió la puerta a todo el mundo. Pablo habla de la división entre judíos y gentiles que hay en la iglesia en Roma, y básicamente explica cómo Dios dio el Evangelio a través de los judíos al resto del mundo, y con la idea de que los gentiles pudieran llevar el Evangelio a los judíos de vuelta, porque había muchos judíos que habían rechazado a Cristo. Del 12 al 14, que es la sección práctica del libro, pues Pablo básicamente dice que el Evangelio es lo que nos une como cristianos. El Evangelio es conocimiento de quiénes somos y lo que ha hecho Dios por nosotros. Eso nos debería unir como iglesia, porque Pablo dijo, no, la Biblia nos explica cómo tratar con los hermanos, cómo tratar con los enemigos, cómo tratar con las autoridades, y básicamente explicó nuestra relación en un montón de diferentes direcciones, ¿no? Cómo relacionarnos en la vida práctica. Y debería fomentar amor, unidad en la iglesia, ¿no? El Evangelio, el estudio del Evangelio y conocer quiénes somos y lo que ha hecho Dios por nosotros, debería hacer que trabajemos en equipo. Es la idea. Bien, y bueno, así llegamos al capítulo 15, donde Pablo pues básicamente explicó por qué no había llegado todavía a Roma, quería llegar a Roma y lo que eran sus planes próximos. La semana pasada pues hablamos de que él estaba en Asia recolectando una ofrenda para llevar a los cristianos en Jerusalén, que habían pasado por hambre, eran pobres, tenían necesidad de comida, y Pablo había recaudado una ofrenda para llevarles y entregarles. Bien, y por eso no podía venir a Roma todavía, porque tenía que hacer un viaje primero a Jerusalén, pero su próxima meta era ir a Roma. Bien. Bueno, entonces, continuamos donde lo dejamos la última vez, en el versículo 30, y Pablo dice así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. La palabra rogar allí, hemos visto esa palabra, se traduce de muchas formas esta misma palabra en griego, que es otra vez la idea de el que corre con uno. Es la misma palabra que se usa para el Consolador, o el nombre que se le da a veces al Espíritu Santo. Pablo diciendo: os ruego que vayáis conmigo, que colaboremos en esto. Bien, os ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que es la conclusión de lo que ha ido enseñando. El rol del Espíritu Santo en la vida de un cristiano es santificarle y ayudarle a amar más, a amar mejor a los demás. Y dice: con el amor que Dios os ha dado, os ruego que me ayudéis. ¿Cómo? Orando. En este caso, Pablo no está pidiendo ofrenda, porque Pablo está muy lejos. No se podía mandar un Bizum o una transferencia electrónica en esos días, ¿no? Pablo dijo: podéis ayudarme, podéis colaborar conmigo, ¿cómo? Orando, ¿no? Así podéis servir, no para mi beneficio, sino para el beneficio de los que estoy sirviendo yo, ¿no? Queriendo llegar a Jerusalén,
con esta ofrenda de apoyo. Ayudar es una palabra muy sencilla aquí, ¿no? Pero en el griego la raíz es agonizar, literalmente, ¿no? Es colaborar, pero esforzarse, ¿no? Pablo no está diciendo, a ver si por favor podéis acordaros de orar muy de vez en cuando por mí, cuando se os ocurra o cuando tenga la mente o algo así. No, está diciendo, o sea, literalmente, agonizar conmigo en esta labor. No en el sentido de dolor, ¿no? Pero digo, en la idea de esforzarse al máximo conmigo, ¿no? Espero que esto sea urgente para vosotros y podéis sacrificar de vuestro tiempo para orar por nosotros, ¿no? No sé si pensáis en la oración como sacrificio de tiempo alguna vez, pero al final es una forma de servir. Y yo lo he dicho muchas veces, en la iglesia quizás la mejor forma de servir es a través de la oración, el ministerio de oración. La oración pone el enfoque en los demás, ¿no? Es nuestra forma de pensar en otros, no solo en nosotros, porque somos muy buenos en pensar en nosotros mismos. La oración es como servimos a los demás hermanos. Pues pensamos, este hermano lo está pasando mal en este momento, este hermano tiene esta necesidad. Llegamos a conectar más con los hermanos y servirles a través de la oración, ¿no? Al final la oración es eficaz y Dios escucha la oración y Dios quiere que la iglesia esté orando los unos por los otros, ¿no? Por eso, pues eso, prepara la lista de oración para que durante la semana podamos estar sirviendo en oración. Bueno, Pablo está pidiendo eso. Por favor, servir conmigo, contribuir a mi obra con vuestras oraciones, ¿no? Eso es al final lo que Pablo en este contexto es un ministerio, un misionero, ¿no? Está moviéndose a otro lugar, está sacrificando de su persona, de su vida, de su tiempo, está sacrificando para ayudar a los demás. Siempre a donde iba Pablo estaba predicando el Evangelio, ¿no? Eso es lo principal. Y cuando se fue a Jerusalén, pues también se fue allí predicando a los judíos que no conocían a Cristo, ¿no? Pero en este contexto pues está específicamente haciendo el viaje para ayudar económicamente con esta ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Pero bueno, les está llamando a servir, ¿no? Llamando a actuar. Por favor, orar conmigo. Lo mismo que podemos hacer nosotros con obras misioneras en nuestros tiempos, ¿no? Nosotros no vamos a ponernos a orar por Pablo, tuvo en el primer siglo. Nosotros tenemos ministerios locales y mundiales por el cual orar también. Por eso tenemos cartas de misioneros, por eso yo intento dar algo de noticias de misioneros de más allá, porque es nuestra responsabilidad servir y pensar más allá. El rol de las misiones en la iglesia es hacer que pensemos globalmente, ¿no? Como cristianos estamos aquí pues con un propósito mucho más grande que simplemente el lugar donde vivimos nosotros. Pero bueno, Pablo, animándoles a orar y basándolo en lo que les ha enseñado del Evangelio y del amor que da el Espíritu Santo. Dice, orar, que me ayudéis orando por mí a Dios, dice, para que sea, y da un par de peticiones, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Rebeldes es simplemente desobedientes, ¿no? Los inicuos, los que quieren dar problemas. Ahora veremos un poquito más de quién está hablando específicamente, pero Pablo era persona no grata en Jerusalén. ¿Os acordáis que Pablo era en su día fariseo? Él era un líder entre los judíos, líder en la persecución de cristianos, justamente, ¿no? Él buscaba a cristianos, les llevaba a las autoridades para que les matasen. El primer mártir de la Biblia es Esteban y Pablo estaba allí ayudando a que le apedrearan a Esteban. Evidentemente cambió mucho la vida de Pablo. Dios le transformó, vino a hacer lo opuesto y empezó a predicar el Evangelio. Pero Pablo tenía muchos enemigos. Y la cosa que más odiaban de Pablo
¿no? Aparte de que predicaba de Jesús, predicaba el Evangelio, el Mesías, odiaban que Pablo predicase a gentiles y les abriera al resto del mundo como si fuera acceso a Jehová, acceso a Dios. Los judíos eran muy reservados con su fe. Se consideraban superiores a todos los demás. Estoy hablando aquí de los tiempos de Pablo, ¿no? Se consideraban superiores espiritualmente y como que la vida espiritual era suya. Y odiaban la idea de invitar a los demás a la salvación. No estoy hablando de cristianos, ¿no? Estoy hablando de judíos religiosos, los que seguían, los fariseos y los saduceos, los que seguían el Torá, los que seguían más o menos el Antiguo Testamento, pero no conocían al Salvador, no eran salvos, ¿no? Eran seguidores del judaísmo, de la religión de los judíos, sin ser salvos en el corazón. Ellos le odiaban a Pablo por su ministerio a los gentiles, porque eran al final racistas, ¿no? O sea, odiaban a los que eran diferentes. Así que, ahora, que se ha librado del peligro de los que le odian. Pablo tenía muchos enemigos al final, no por haber hecho mal, pero por predicar el Evangelio en tiempos de persecución. Y dice, y ahora que la ofrenda de mi servicio a los santos sea acepta, o que sea de bendición, es la idea, que sea, que llegue y sea efectuosa, ¿no? Que la ofrenda que lleva, que no sabemos exactamente, o sea, si era simplemente dinero o será mezcla del dinero de comida. Pablo viajaba con un grupo, era el líder del grupo, básicamente, y llevaban, pues, ayuda, ¿no? De una forma u otra a estas personas. Que eso fuera eficaz, que ayudara a los cristianos y se supone que ayudara también a su ministerio y que podían usarlo para el bien de los demás. Yo siempre que pienso en este pasaje, pues pienso en lo reciente que ocurrió en Ucrania y aquí en España, pues muchas de las iglesias dieron ofrendas, tanto de dinero como de comida y materiales de los que fueron súper escasos, para repartir a las iglesias en Ucrania cuando empezó la guerra. Y es una forma de servir, de ayudar a las iglesias que están dando el evangelio en lugares difíciles. Ahora, antes de continuar, porque casi termina aquí el capítulo, ¿no? Decidí para este pasaje, básicamente, comparar la oración de Pablo, lo que él está pidiendo y contando de sus planes futuros, intercalarlo con lo que ocurre después en la historia, porque todo esto que está contando Pablo por anticipado, el libro de Hechos nos cuenta históricamente, ¿no? Nos cuenta de su viaje a Jerusalén, lo que ocurre, o sea, nos cuenta básicamente lo que fueron las contestaciones a las oraciones que está pidiendo Pablo. Bien, así que vamos a saltar un poquito por el libro de Hechos, viendo este viaje que está queriendo hacer Pablo. Bien, recuerda que Pablo está escribiendo a los romanos desde la zona de Turquía y les está diciendo, pues, no puedo ir a vosotros porque lo próximo que tengo es este viaje a Jerusalén. En Hechos 21, capítulo 8, dice así, bien, esto pues más o menos en el mismo tiempo cuando se está escribiendo Romanos, o justo después. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, está escribiendo Lucas, un compañero de Pablo, ¿no? Dentro del grupo que va viajando con Pablo. Dice que fuimos a Cesarea, está aquí, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, ¿os acordáis de Felipe? Aparece en el libro de Hechos, era uno de los primeros diáconos o siervos de la iglesia, predicó al etíope que estaba en el desierto, le bautizó, bien, estaban en su casa, dice, y pasamos un tiempo con él. Cesarea era un puerto grande, venían por barco, y eso era la entrada a la zona de Israel, ¿no? Ese era una ciudad romana o puerto fronterizo, protegido por los romanos, y era pues la forma de llegar a Jerusalén. Dice el versículo 10, permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea es la región de aquí abajo, un profeta llamado Ágabo,
siempre, siempre hay que explicarlo cuando leemos. Dice, descendió el... nosotros miramos el mapa y tenemos arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Norte y sur. Lo del norte y sur y norte-ser en la parte superior del mapa y todo eso, eso no existió hasta el siglo XV o XVI. Bien. Cuando Pablo dice subir de Judea, no está hablando como diríamos hoy, subir pues, siguiendo las coordenadas norte y sur. Subir, bueno, dice, descendió de Judea porque Judea está en el monte y veis que Cesarea está en el mar, ¿no? Simplemente estamos hablando de elevación. Así se escribía, así se hablaba en los días de Pablo. Descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, su cinturón, digamos, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Bien, profeta, se supone de la iglesia de Jerusalén, viene a Cesarea y le dice, no vengas, Pablo, que vengan los demás, ¿no? Quédate tú, porque Dios me ha contado, ¿no? Tengo una visión, porque te odian, Pablo, es peligroso que vengas, van a atar, amarrar al dueño de este cinturón y le van a entregar en manos de los gentiles. Bien, esto es un profeta, uno que había recibido comunicación de Dios. Y él no fue el único, estoy saltando en la historia, pero Pablo le rogaron muchos que no se fuera a Jerusalén, ¿no? Por el peligro, por los que le odiaban a él personalmente. Dice el 12, al huir esto le rogamos nosotros, sería Lucas y sus compañeros, y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo, hay que, o sea, la Biblia no nos cuenta la forma que lo digo, no nos dice si lo hizo bien o mal. Bien, yo creo que Pablo aquí entiende que Dios quiere que vaya a Jerusalén. Por esto él ha estado orando, ¿no? Justamente, Pablo es consciente del peligro. Él cree que Dios le quiere en Jerusalén para hacer bien. Al final, Jerusalén es su ciudad, es el lugar donde él estuvo muchos años, ¿no? Es lugar importante para él. Y él dice, o sea, no me importa el peligro, ahí me quiere Dios. Yo he prometido llevar esta ofrenda a Jerusalén, lo voy a llevar yo. No o sea, me podéis contar del peligro, pero ya sé lo que es el peligro, eso no me echa para atrás, básicamente. ¿Bien? Y no creo que Pablo esté siendo irresponsable. Um, yo creo que Pablo está aquí actuando en fe, actuando en conciencia, sabiendo, pues, sí, ya sé que me meto en problemas. Sigue con planes de ir a Roma, ¿no? Sigue con fe de que Dios le va a librar, Dios está dirigiendo sus pasos. Dice el versículo 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Vale? Buena forma de resolver las cosas entre los cristianos. Si hay diferencia de opinión y se sigue sin resolver, que todos se queden en paz diciendo, pues vamos a hacer todo lo que pensamos que Dios quiere que hagamos. Pablo, si estás convencido del Espíritu Santo de ir a Jerusalén, pues que haga la voluntad de Dios y vamos a colaborar, ¿no? Así como debería ser las cosas. Dice, después de estos días, hechos los preparativos, subimos a Jerusalén. Y cuando perdón, ¿nos hablamos? Bueno, sí, saltando un poquito más adelante, cuando llegan a Jerusalén, Pablo se reúne con Santiago, que es el líder de la iglesia en Jerusalén. Santiago, el mismo que escribió en la epístola de Santiago, que es el hermano de Jesús, o medio hermano, ¿no? Hijo de María. Pablo se reúne con Santiago y por no leer todo el pasaje, porque al final son muchos versículos, resumo. Pablo se encuentra con él y deciden, porque en la iglesia de Jerusalén, ¿te acuerdas que Pablo estuvo hablando en el capítulo 12, 13, 14 de cómo tratar con hermanos con diferencias de opiniones, ¿no? Que si unos guardan el día de reposo, que algunos comen la comida kosher o no lo comen, guardan las tradiciones de los judíos o no. Habían en estos tiempos
diferencias de opinión entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles, en cuanto a si deberían obedecer toda la ley de Moisés o no. Bien, básicamente Pablo y Santiago se reúnen. Dice que Santiago y los demás líderes de la iglesia están contentísimos, están celebrando lo que Dios está haciendo en el más allá, en los lugares gentiles. Están celebrando con Pablo, que hay gente viniendo a la salvación. Y deciden los dos, pues que Pablo, que está viniendo a Israel, va a estar ahora con los cristianos judíos, va a tomar unos días para purificarse ceremonialmente, que es lo que se esperaba dentro de la religión judía, dentro de la ley de Moisés. Pablo tenía que purificarse porque había estado en zonas gentiles, tenía que purificarse antes de entrar al templo. Y Pablo básicamente demuestra exactamente lo que estaba predicando en Romanos, ¿no? De la idea de respetar al hermano con otra diferencia de opinión. Pablo estaba viviendo pues sin seguir las leyes ceremoniales de los judíos, porque estaba fuera. Pero al venir a Jerusalén dice, pues voy a pausar unos días, voy a esperar, voy a hacer las cosas con mucho cuidado para no ofender a nadie. Básicamente, por amor y como digo, demostrando lo que estaba predicando, Pablo toma todas las precauciones para no ofender a ningún cristiano. De los que están en Jerusalén. Ahora, debían haberle tratado así, debían ser más, pues, o sea, los judíos en Jerusalén, los cristianos, debían de ser también más respetuosos o entender también a Pablo, pero al final Pablo está sometiéndose para no ofender a ningún cristiano, ¿no? Pueden haber cristianos nuevos, pueden haber cristianos que no han madurado, no han entendido, y Pablo simplemente va a hacer como judío. Cuando yo vengo de Estados Unidos y he estado en un par de sitios como misionero, pues he estado en diferentes lugares. Un cristiano que va a otro sitio y va a otra iglesia, una iglesia en otro país, o donde hay otro estilo de reunirse o de cosas así, ¿no? Un cristiano va e intenta no ofender, ¿no? Intenta pensar en los demás, intenta respetar lo que se espere en otras iglesias. Yo he estado en iglesias con costumbres muy, muy diferentes, muy raras, en comparación a lo que serían nuestras costumbres aquí. Pero al final lo importante es el Evangelio. Hay un montón de cosas que no son prioridad máxima en la iglesia, pero son costumbres. Y si eres un cristiano, pues te enfocas en lo importante, que es el Evangelio, eso es lo que dice la Biblia, y en el amar a los hermanos intentas hacer cualquier cosa, ¿no? Para respetar y no ofender a las personas a donde estés visitando. Pablo hace eso, ¿no? Pablo va, pasa varios días en purificación ritual, bañándose especialmente y cosas así, para entrar al templo y para básicamente no dar a nadie ninguna razón por enfadarse con él. Bueno, dice el 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, dijo Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, dijo, hay 4 hombres que han venido bien recientemente, van a pasar por la purificación ritual por haber estado fuera. Hazlo con ellos, a la vez que ellos, y en 4 o 5 días, cuando estéis purificados, pues podéis entrar al templo juntos, ¿no? Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. O sea, el último paso en el ritual este de purificación era ir al templo. Ahora el templo era como el abejorro, ¿no? El templo es donde más enemigos tendría Pablo. Templo no es la iglesia, no es donde se reúnen los cristianos, ¿no? El templo es donde están los fariseos y los líderes del judaísmo. Muchos enemigos de Pablo allí. Pero se va como parte de este ritual de purificación, ¿bien? Por amor a los de su iglesia, para demostrar compañerismo, lo que sea. Yo no sé
Y yo me imagino que no sería lógico para Pablo ir al templo por el peligro. No creo que es una cosa que habría hecho si no fuera por esa purificación, por esta cosa que está haciendo por los hermanos en la iglesia, ¿no? Lo que nos da a entender el pasaje, pues lo hace porque era parte del ritual de purificamiento para el beneficio de los hermanos en la iglesia de Jerusalén. Quizás habría ido Pablo de todas formas, no lo sé. Pero ahí es donde había más enemigos que ningunos, donde estaban los más celosos por el judaísmo. Entra Pablo, dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, no sabemos más de quiénes son estos, ¿no? Pero judíos no son cristianos, son judaístas. Al verle a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Se montó un alboroto en el templo, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y a profanado ese santo lugar. Dice, porque antes habían visto con él, antes se había visto a Pablo dice, con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Hubo un malentendido o por mal le acusaron falsamente, ¿no? Pero hicieron una acusación contra Pablo de haber traído a gentiles dentro del templo, algo que era prohibido por la ley, que no había hecho Pablo. O sea, no era cierto. Pablo estaba con un grupo de personas, pero no eran sus compañeros de viaje, eran estos 4 hombres que estaban pasando por este proceso de purificación con él. Pero todo esto para que le acusen a Pablo falsamente de haber roto una ley judía, ¿bien? Y se arma un escándalo diciendo que está quebrantando nuestras leyes, está causando escándalo a este hombre. Dice, así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó, el pueblo apoderándose de Pablo, le agarraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Es muy difícil de entender lo apasionado que es este tema para los que están involucrados allí, ¿no? Leemos lo que ocurrió, pero lo que ocurrió es lo que ocurrió. Estaban fanáticamente opuestos a Pablo, los judíos. Se montó alboroto, escándalo, seguro que violencia y más problemas también. Le arrastran a Pablo para afuera y básicamente Pablo es llevado ante el líder romano, porque Israel está bajo control romano, ¿no? El tribuno romano se llama Claudio Lisias y Pablo le cuenta su testimonio, le cuenta lo que ha pasado, le dice que es inocente, que no ha hecho nada de lo que se le estén acusando. Pablo es judío, tiene todo el derecho de cualquiera de entrar al templo, además ha hecho el ritual de purificación, ha hecho todo lo que serían los requisitos para entrar como judío. Y le han acusado falsamente y de eso viene todo el escándalo. Pero cuando es llevado otra vez al templo para ver si pueden encontrar la verdad, se monta otra vez escándalo. Estoy saltando un par de capítulos, ¿bien? Pero esto es lo que cuenta Hechos 21-22. Otra vez hay alboroto porque le odian tanto a Pablo y otra vez es llevado al tribunal. Dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, Claudio, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, sí, o sea, como digo, están muy apasionados en este tema, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Estoy contando esto, ¿no? Recuerda, en el contexto de Romanos, Pablo está pidiendo oración por este tema específicamente, ¿no? Pablo sabe a dónde va. Está pidiendo Pablo que oren por su seguridad, por su protección, dentro de este ambiente muy delicado para Pablo específicamente, y seguro que para cualquier judío no cristiano también. ¿Bien? Pero Pablo simplemente era el más famoso. Eran tiempos muy racistas, digamos, ¿no? Eran tiempos muy complicados para los cristianos que estaban trascendiendo culturas. Hubiendo disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Entran soldados al templo, que ya tendría que ser causa mayor. Eso ya o sea,
Estamos hablando de un alboroto grande, le arrastran a la fuerza a Pablo para protegerle, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Perdona. Ah, sí, puse aquí recordar dónde estamos en Romanos, ¿no? Pablo está orando, está diciendo, por favor, orad por mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. O sea, justamente Pablo está pidiendo protección, no por su vida, aunque evidentemente eso sería parte de la cosa, ¿no? Pero Pablo básicamente está pidiendo orar por mí, que no me maten, para que pueda venir a visitaros y pueda continuar mi ministerio con vosotros, y ha dicho antes, para que continúe más allá, porque después de vosotros quiero ir a España, justamente, donde no había estado nunca y quería pasar por Roma. Pablo está orando por lo que estamos leyendo aquí en paralelo. Toda la indicación en el libro de Hechos, ¿no?, es que Pablo está haciendo la voluntad de Dios. No hay ninguna indicación de que Pablo actúe mal aquí. Al final no sabemos todos los detalles, no sabemos el porqué de todas estas cosas, ¿no? Pero Pablo, sabemos que sabía a dónde iba, lo hizo por amor a Dios y amor al pueblo judío. Está haciendo cosas peligrosas, pues porque quiere servir, porque eso es el rol de un cristiano. Y su meta principal es eso, llegar a Roma. Bueno, volvemos a la historia. Y la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo. Pablo en este momento está en el cuartel de los romanos, bajo custodia romana, porque el trabajo de los romanos es mantener la paz en Jerusalén. Y Pablo, supongo que no sé si es prisionero, o sea, será prisionero temporalmente, simplemente para proteger la paz. En la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, yo creo que es recomendación de Dios, ¿no?, que él ha estado haciendo lo correcto. Así es necesario que testifiques también en ¿dónde? Roma, que es justamente, estamos en el libro de Romanos, lo que es la intención de Pablo, la próxima intención de Pablo, ¿no? Su próxima parada en su calendario es ir a Roma, y Dios le dice, no te preocupes, estoy en control de la situación, ¿no? Así como has testificado aquí, yo quiero que vayas y testifiques también de mí en Roma. Básicamente, Dios diciendo, esto está bajo mi control. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. O sea, lo serio que se toman esta bronca con Pablo, ¿no? Otra vez, son tiempos difíciles de imaginar. Esto ocurrió hace mucho tiempo. Son gente muy apasionada por cuestiones de religión, judaísmo, cuestiones de raza y racismo también, bien. Son cuestiones aquí fuertes. Y gente muy apasionada. Y gente hicieron un juramento. Esto es como un pacto con Dios. Hemos estado hablando de los pactos los miércoles en varias oraciones, ¿no? Hicieron un pacto diciendo no vamos a comer ni beber hasta que hayamos matado a Pablo, asesinado a este hombre. Evidentemente, pues, gente obrando mal, en un punto mal. Voy a saltar otra vez la historia, porque hay mucha historia para resumir, pero el sobrino de Pablo, no recuerdo su nombre, pero su sobrino, escucha el alboroto, escucha el complot, de alguna forma se entera de que, y nos cuenta el libro de Hechos que un grupo de personas tenía entramado y pedir al tribuno que trajese otra vez a Pablo al templo para que le hablasen, pero habían personas escondidos en la carretera para asesinarle en el trayecto. Es historia, se pone seria la cosa. Se entera de este plan el sobrino, se lo cuenta a Pablo, se lo cuenta al tribuno, y dice el tribuno, llamando a 2 centuriones, mandó que prepasasen para la hora 3:00 de la noche. Esto es a es por la noche, ahora no me acuerdo la hora exactamente. 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. El tribuno dice, esto se está armando.
y yo le voy a sacar de aquí, vamos a ir a Cesarea, que recuerda la fortaleza romana. Bien, ahí es donde hay pues, más protección. Él va a mandar todos sus soldados, un montón de sus soldados, para escoltar a Pablo, porque es que quieren asesinar a este hombre. Vamos a llevarle a Cesarea y vamos a mandarle a las autoridades superiores, porque esto se está liando. Y que preparasen cabalgaduras y que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix, el gobernador, ¿bien? Que está en Cesarea. Escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud este hombre, aprendido por los judíos que iban a ellos a matar. Lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Cuenta un poquito lo que ha ocurrido. Está escribiendo al gobernador ya. Este es uno que ya está casi en contacto con el emperador romano. O sea, esto ha ascendido de nivel de una forma brutal. El tribuno de Jerusalén era comandante romano, pero, o sea, ahora estábamos hablando de una persona ya, de este hombre Félix. Ya hay muchos escritos fuera de la Biblia que hablan de él. Esta es una persona famosa, o bastante más famosa dentro de la historia romana. Le llevan a él, a Pablo. Todo esto os lo cuento porque simplemente esto es la historia, esto es lo que viene de la oración de Pablo, ¿no? Todo esto lo está ordenando Dios. Y vamos a ver el resultado. Le entregan a Félix. Félix es un hombre corrupto. Nos lo cuenta Hechos, nos lo cuenta la historia también. Es un hombre cruel. Que César le depuso, le quitó el trabajo porque había sido demasiado cruel con los judíos. Los judíos, nos cuenta la historia, era un pueblo muy difícil de gobernar, siempre rebelándose, siempre intentando escaparse del yugo de Roma. Y Félix era demasiado cruel en aplastar las rebeliones, así que le deposaron, le reemplazaron con un hombre que se llama Festo. Bien, y él entra ahora en capítulo 25. Entonces, bueno, Pablo llega a Félix. Félix escucha su historia y Pablo es completamente inocente. Bien, ya ha sido sacado de la situación. Ya lo próximo sería, vale, estás libre. Pero no le suelta. Y dice Hechos, porque quería que Pablo le diera un soborno. Pablo venía al final al mando de un grupo grande, pensaría que Pablo tenía dinero. Quizás Pablo había pasado justo por aquí hace muy poco con dinero para esta ofrenda de los judíos. No sé si esto entraba en la ecuación o no, pero me imagino que sabrían algo de esto. En todo caso, quieren que Pablo le dé dinero para escaparse. Me imagino incluso que Pablo le dé la ofrenda destinada a los judíos si no está ya entregada. Pero no lo hace Pablo. Bien, así que se queda allí hasta que, justo, coincidencia, no es coincidencia, no, bajo la mano de Dios, pero es reemplazado Félix, le echan, y es reemplazado por Festo. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Los principales sacerdotes, los más influyentes de los judíos, se presentaron contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Otra, la misma historia, otro complot. Le dicen a Festo, tráele a Jerusalén con hombres que van a intentar atacarle y matarle de camino. Pablo sabía que entraba al lugar peligroso cuando pidió oración. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve, y los de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenme. Festo dice con sabiduría a los judíos, vale, si queréis acusarme, si queréis vamos a hacerlo dentro del cuartel romano. Venid aquí a hacer vuestras acusaciones. No voy a mandarle a Pablo a Jerusalén de nuevo. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, vinieron a Cesarea. Siguiente día se sentaron en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Bien, estoy saltando, bien, porque quiero avanzar la historia. Pero Pablo básicamente presenta su defensa ante Festo. Festo reconoce que no ha hecho nada malo. Pero Festo tampoco le suelta. Y nos dice Hechos que Festo básicamente le trata a Pablo como comodín. Quiere mantenerle controlado para control sobre el pueblo. Aquí entra la política romana. Festo es nuevo, quiere controlar al pueblo judío, quiere tener como un as en la manga.
si le suelta a Pablo, se va a enfadar el pueblo judío, etcétera, etcétera. No quiere alboroto, no quiere que le asesinen a un ciudadano romano, pero quiere controlarlo. En fin, no le va a soltar por ambición o por cuestiones de política. Es como termina la historia. Así que Pablo es inocente en todo esto. O sea, se ha montado un alboroto tremendo a este hombre inocente. Vamos a saltar al final. Bueno, Festo responde a Pablo diciendo: ¿quieres subir a Jerusalén y ahí ser juzgado de estas cosas ante mí con escolta? Pablo dice: yo estoy ante el tribunal de César, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, etcétera, etcétera. Y abajo, al final, dice: apela a César. Y lo que significa eso es básicamente: quiero subir, se me han ascendido de prioridad a Cesarea, que me manden al juicio en Roma. Claro, Pablo somete a llegar a Roma de todas formas. Yo les he dicho, tu próximo paso es Roma. Creo que Pablo aquí ya, vale, yo ya entiendo un poquito por qué está hablando de todo esto. Dice, como es su derecho, porque Pablo es ciudadano romano, dice, olvídate de esto, si no me vas a soltar, mándame a Roma que me juzguen allí. Que es justamente lo que le interesa a Pablo de todas formas. A César apelo, porque sin agravo, etcétera, etcétera, lo mismo dice. Y bien, bueno, Roma es el próximo paso de Pablo, ¿no? Es a donde quería ir de todas formas. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Festo se queda muy confundido, porque este hombre es inocente. O sea, obviamente no ha hecho nada malo. ¿Por qué quiere irse a Roma? O sea, esto es más peligro aún, o sea, porque igual juzgan mal, o igual no les interesa un tema de estos, o sea, está muy lejos de la circunstancia para que ya le juzguen justamente y todo esto. Pero se queda confundido, pero Pablo, pues, entendiendo el sistema, pues usa el sistema para llegar a Roma, básicamente. Todo esto lo ha ordenado Dios, ¿no? Dios lo ha puesto Dios lo ha hecho en su plan. Si seguimos el libro de Hechos, que vamos a seguir con la historia de Hechos, ya lo hicimos hace un par de años y ya va muy larga la predicación, ¿no? Pero Dios le usa a Pablo grandemente en el trayecto de Cesarea a Roma también. Pasa por puertos, tarda mucho tiempo porque está llegando el invierno, les pilla un huracán, una tormenta tremenda en el Mediterráneo, se destroza el barco, caen en una isla, predica en la isla, se salvan muchas personas en la isla, el gobernador de ahí se salva, el capitán del barco se salva. Al final, Dios usa este trayecto también para obrar muchas cosas que nos cuenta Hechos y las repercusiones de todo esto, pues, serían grandes también y simplemente no nos cuenta la Biblia. Pero todo esto es parte del plan de Dios para un misionero. Y bueno, la cuestión un poco al final, Pablo está pidiendo simplemente: orar por mí, es peligroso, que Dios me guarde. Y bueno, repasando lo que vimos al principio, ¿no? Os ruego, hermanos, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, que entendemos que fue entregada la ofrenda, no sabemos cómo se recibió y todo, pero entendemos que todo bien, porque Pablo se reunió con Santiago. Si es que esto del soborno de Félix, y yo me imagino que está allí para hablar un poquito de este tema del dinero también, no se le dio ningún soborno a Félix, Dios se encargó de todo esto y la ofrenda llegó a las manos de los que tenía que llegar. Dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado, o la palabra es refrescado, animado, juntamente con vosotros. Pero básicamente Pablo está orando o pidiendo que oren simplemente que Dios me proteja para que llegue a vosotros conforme al plan que tenga Dios. Y es curioso para mí, ¿no? Pablo no ora muy específicamente, porque Pablo sabe a dónde va. Pablo simplemente quiere, pues, que llegue con bien, que Dios me proteja la vida, que lo hace, que llegue mi ofrenda a Jerusalén y que pueda venir con vosotros dentro de su plan. El plan de Dios era mucho más complicado que el que tenía en mente Pablo, seguro. Pero Dios lo ordena todo en base de gobernadores y líderes y
centuriones y gente de muy alto mando del Imperio Romano, ¿no? Pero lo ordena todo para que Pablo llegue exactamente a donde tiene que llegar y predique el Evangelio en Roma. Y es lo que hace. Todo esto ocurre ahora después de la epístola de Romanos, ¿no? Esto es en el futuro, para estos momentos, ¿no? Pero básicamente, Pablo está pidiendo orar por mí, orar que yo pueda simplemente seguir esta línea en el mapa que quiere Dios que siga. Y las oraciones se contestan. Los romanos, si es que se pusieron a orar por Pablo, suponemos que sí, igual que muchas otras iglesias donde habría estado Pablo compartiendo sus planes, pues están orando para que Dios obre a través de Pablo y Dios específicamente lo hace. Último versículo del capítulo, simplemente terminando Pablo sus planes, ¿no? Dice, el Dios de paz esté con todos vosotros, amén. Al final, que Dios sea el que controla mi calendario, que Dios sea el que controle mis planes, mi agenda y lo que Él quiere que yo haga. Al final, cuando hablamos de misioneros, y como digo, tenemos nosotros un par de misioneros que apoyamos, si Dios permite y la iglesia crece y tenemos un día económicamente opción de ayudar a más, queremos llegar a ser usados por Dios aquí en nuestra ciudad de Rentería, ¿no? Pero espero, y yo creo que es lo que Dios quiere para nosotros, es que podamos además también, como la iglesia en Roma, tener impacto en otros ministerios en otras partes del mundo. Las misiones son una parte importante de la iglesia. Pablo comunica todo esto como misionero pidiendo ayuda, ¿no? Y no está Pablo en nuestros días, pero hay muchos otros misioneros que van a lugares muy peligrosos. De hecho, después del culto, tengo un vídeo, porque hace un par de semanas estuvieron en Ayerdi, en el retiro de obreros. Había una pareja misionera mexicana que están en el Líbano, que justo en esta semana han caído un montón de bombas en Líbano, o sea, porque están los judíos mandando misiles a matar a líderes de Hezbollah y todo esto, y ellos están escuchando misiles caer y explosiones a su alrededor. Hace una semana o dos explotaron miles y miles de beepers estos, como los móviles, pero es una escena de caos y peligro tremendo ahora. Y esta familia misionera tienen 3 hijos, pareja relativamente joven, están allí sirviendo, plantando iglesias, sirviendo a Dios y siendo usado grandemente por Dios, pues en una zona, pues de momento en peligro. Hace un año pues no era tan peligroso como hoy, pero ahora están en medio de mucho caos. Al final, nosotros podemos ayudar en la oración, ¿no? Podemos servir a estas personas. No, aunque no podemos a estas alturas ayudar mucho económicamente, pues mi meta, mi visión para el futuro es que algún día pues tengamos más oportunidades de ayudar en estas circunstancias cuando surjan. Eso simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchas partes del mundo ahora donde hay misioneros que están poniendo su vida en peligro para llevar el evangelio a gente que no lo tiene. Y nosotros podemos tener una parte en su ministerio a través de las oraciones, ¿no? Quizás Dios no nos mande a todos nosotros a otras partes peligrosas del mundo, pero nosotros podemos participar en lo que hace Dios en el mundo, tener una visión como la que enseña Pablo, una visión más allá de la ciudad del Evangelio, y podemos participar principalmente a través de la oración. ¿Bien? Una vez más, os animo, los miércoles si podéis, durante la semana, estar orando por nuestra iglesia y por las obras misioneras que apoyamos, porque hay mucho más allá que simplemente nuestra ciudad y nuestra iglesia. Bien, ya ha sido muy larga la predicación, lo siento, pero no lo he comprimido todo lo mejor posible para contar un poquito lo que Pablo estaba hablando en su oración. ¿Bien? Ahí vamos a terminar. Que Dios nos ayude a tener un entendimiento global de lo que es el Evangelio, que nos dé más amor y pasión por
ver el Evangelio esparcido en el resto del mundo. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos has dado aquí, gracias por el tiempo en tu palabra y esta oración de Pablo y sus planes y por la historia que tenemos en la Biblia de cómo le usaste. Pido que nos ayudes, Señor, a nosotros, ayúdanos primeramente en nuestra propia ciudad a ser eficaces, predicando el Evangelio, a poder llegar a los que te están buscando aquí. Y pido que nos des oportunidades de servir en el más allá también, en otras obras misioneras y en otras oportunidades que surjan para orar y dar, Señor, para tu obra. Pedimos que tú bendigas nuestro ministerio aquí y bendigas a los misioneros que apoyamos. Y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.